de Parkinson y por eso también se estaban desarrollando todas estas actividades. Así es, el 11 de abril se conmemora todos los años el Día Mundial de la Enfermedad de Parkinson y cada año desde el Hospital San Bernardo y desde otros centros a nivel nacional y mundial se realizan distintas actividades a fin de informar a los pacientes, generar una mesa de debate para que los pacientes puedan también realizar sus consultas con respecto a esta enfermedad y abordar un tema en particular. Este año yo decidí hablar de la rehabilitación y la importancia de la interdisciplina en la enfermedad de Parkinson y de las terapias alternativas, hasta dónde se sabe y hasta dónde no se sabe si son útiles o no. Ajá. Y dentro de esta rehabilitación, ¿no? ¿Qué cosas hay que tener en cuenta? Bueno, fuera de aire nosotros hablamos de que la verdad que se presenta en edades muy tempranas, ¿no? Según lo que vos me describías, yo siempre la asociaba con la última prácticamente etapa de la vida, ¿no? Pero puede aparecer a cualquier edad. En general aparece entre los 50 y los 60 años, es cuando vemos cómo es una enfermedad que progresa. Mientras más edad tengan los pacientes, más pacientes de Parkinson hay. Es decir, que entre los 60 y los 60 años esperamos ver 40 pacientes cada 100.000 habitantes. Si vemos el grupo de población entre 60 y 70 o entre 70 y 80 años, ya eso asciende a 400 pacientes cada 100.000 habitantes. Claro. O sea que es variable en función de la edad. Mientras el grupo etario sea más alto, son más cantidades. O sea, es cierto, mientras más edad se tenga, más riesgo hay de tener Parkinson. Pero no es una enfermedad excluyente de la tercera edad. Puede darse en jóvenes de 20 años, de 30. Claro, esto me llamó mucho la atención que me digas eso. Así porque siempre pensé que en realidad estaba más asociado, digamos, y que eran muy puntuales estos casos que vos mencionás, ¿no? En Salta tenemos varios pacientes con enfermedad de inicio temprano, que se llama, que son menores de 45, o Parkinson juvenil, que son menores de 35. Es más común de lo que se cree. Es cierto que no tanto como los pacientes más grandes. La enfermedad de Parkinson habitualmente es en pacientes de tercera edad, pero no siempre. O sea, puede ser que sean jóvenes y tengan la enfermedad. ¿Y hay factores que predisponen, digamos, a esto? ¿Cómo lo aborda la ciencia en ese sentido? Bueno, se ha intentado encontrar muchos factores. En un momento se decía que el hecho de consumir café era como que tenían menos riesgo de padecer Parkinson. Ahora eso está un poco en discusión. También se relacionó el uso de ciertos pesticidas, porque vieron que en algunas zonas agrícolas donde se usaban pesticidas para los cultivos, la gente que estaba en contacto con los cultivos tenía más riesgo de tener Parkinson. En esas zonas había más gente. Pero lo cierto es que no hay un determinante claro que favorezca la aparición de la enfermedad. O sea, la mayoría de los pacientes, uno pregunta, no han estado expuestos a nada, ni a pesticida, toman café más o menos igual que el resto, o pacientes que toman mucho café igual tienen Parkinson. O sea, no hay un factor determinante. Sí sabemos que hay una cierta predisposición genética, hay genes que se han aislado, sobre todo en pacientes jóvenes, que tienen que ver con la enfermedad. No es una enfermedad hereditaria de forma absoluta, sino que el que un familiar tenga Parkinson no significa que lo vaya a tener la familia. Hay una carga genética que predispone, pero no sabemos qué factores interaccionan para que se manifieste la enfermedad, para que ese gen se activa. ¿Y qué cuestiones, qué características, qué síntomas nosotros tenemos que tener presentes para hacer una consulta temprana, ¿no? Bueno, el síntoma que más afecta y que es el principal síntoma en la enfermedad de Parkinson es la lentitud en los movimientos. Los pacientes se encuentran lentos para prenderse un botón, para peinarse, para atarse los cordones y muchas veces para caminar suele ser el síntoma inicial. Tardan más de lo habitual en realizar tareas habituales. Por ejemplo, bañarse, en vez de llevarle 10 minutos, les lleva 15, 20 minutos porque todo es más lento. La familia nota esta lentitud, sobre todo al caminar, y consulta muchas veces la familia, trae al paciente porque lo veo que camina menos, que tarda más en recorrer una cuadra cuando antes paseábamos más rápido. O por ejemplo, no bracea. La enfermedad de Parkinson tiene un inicio asimétrico, o sea, empieza siempre de un lado. Entonces muchas veces es un brazo que al caminar se mueve menos. Y eso es un síntoma que es muy sutil, es inicial, pero a veces le llama la atención en general a la familia.
Y después se agregan otros síntomas, el temblor también puede ser un síntoma inicial, no siempre está presente. Que es como que uno lo tiene como más característico, ¿no? El temblor, Así por eso es. cuando vos me decías por ahí que no siempre está presente, Exacto. también me llamó la atención. Todos decimos siempre que todo temblor no es Parkinson, ni todo Parkinson tiene temblor, porque los temblores tienen 1.000.000 de causas distintas y cada temblor hay que estudiarlo de forma aislada. Y si no tiene lentitud y no tiene rigidez, no es Parkinson, sobre todo si no se acompaña de lentitud. O sea, hay muchas causas de temblores y cada uno que tiene su propia semiología, sus propios signos. Ajá. Bueno, ¿y cómo se hace este abordaje interdisciplinario que vos decías? Y esto también que me llamó mucho la atención de lo que referías recién, acerca de las terapias complementarias, ¿no? Que uno puede usar, si tienen alguna efectividad o no. Bueno, el abordaje interdisciplinario es lo que referimos de trabajar en equipo, ¿sí? Con otros profesionales de la salud, con otras especialidades médicas. Yo afortunadamente cuento con un equipo, trabaja conmigo el doctor Alejandro Bottini, que es psiquiatra, la licenciada Daniela Romero, que es neuropsicóloga, la licenciada Silvia Hidalgo, que es fisioterapeuta, ¿sí? Romina Velarde, que es psicopedagoga. O sea, necesitamos de mucha gente. Los pacientes con Parkinson, el neurólogo dirige el tratamiento médico, pero muchas veces aparecen otros síntomas, la depresión, la ansiedad, que necesitamos por ahí la consulta con el psiquiatra para manejarlo. La rehabilitación física es importantísima, es la parte más importante del tratamiento. Siempre les insisto que aunque tomen la medicación y estén bien, es importante porque nos ayuda a preservar funciones más tiempo. O sea, la enfermedad es una enfermedad crónica que progresa y la rehabilitación física, la fisioterapia, nos permite mantener una buena funcionalidad de todas esas cosas, el caminar, el moverse, el desarrollo de las actividades diarias por mucho más tiempo. Ajá, o sea, por más que cueste... Aunque no haya un problema, por ejemplo, los pacientes con medicación no tienen problemas para caminar, yo igual les insisto que vayan a hacer rehabilitación para que mantengamos esa buena marcha mucho más tiempo. Bueno, todo esto es importante entonces que lo hagan. ¿Cuál es la importancia de esta detección temprana, por ejemplo, de darse cuenta, bueno, la verdad que, no sé, me muevo más lento, o de ver a tu papá o a tu mamá que con el tratamiento pueden mejorar los síntomas. O sea, lamentablemente no tenemos un tratamiento actual que frene o que cure la enfermedad. ¿Sí? Eso se llaman tratamientos neuroprotectores. Sería que con una medicación nosotros logremos que la enfermedad avance más lento o se frene. Hasta ahora ninguno ha demostrado su eficacia en este sentido, pero sí el paciente está muy molesto por sus síntomas. Entonces la consulta va a llevar a que el tomar una medicación, el realizar ciertas actividades como la fisioterapia o el baile, otras actividades recreativas, lo va a ayudar a mejorar su calidad de vida, su ritmo de vida y colabora mucho en la mejoría de los síntomas. Entonces se va a sentir mejor porque está recibiendo una medicación. O sea, no tenemos cura, pero sí tenemos muchos medicamentos que nos ayudan a que el paciente tenga una buena calidad de vida por muchos años. Y en relación a las terapias complementarias, estas terapias alternativas que muchas veces mencionamos, ¿hay algo que esté comprobado que se pueda hacer, que pueda servir? En general son las terapias físicas las que tienen más estudios y que han tenido evidencia. Hay muchas cosas, en algún momento, bueno, la vitamina C favorece la absorción del levodopa, el tema de... lo que más realmente ha dado resultados, que se ha hecho estudios, es el tai chi y todo lo que hace a la danza. En Francia han hecho un estudio muy grande del tango y el Parkinson y el bailar tango y el bailar cualquier otra danza, folclore, salsa, mejora mucho la coordinación y el caminar. Entonces realmente los ayuda mucho por un mecanismo cerebral que es como que hace un puente entre la parte que está afectada y caminan mejor porque mejoran todo lo que es coordinación motora y demás. Entonces a todos mis pacientes los mando a hacer alguna danza, a bailar. A tango o a lo que les guste, ¿no? Porque ahora que, no sé, que se usa zumba, se usa de todo un poco. El tai chi, bueno, hay una técnica, la osteopatía, que en realidad no tiene mucha evidencia de que mejore, pero sí hay una técnica que deriva de la osteopatía que tiene más que
que ver con la terapia ocupacional. O sea, el terapista ocupacional le va a dar pautas al paciente de cómo sentarse, cómo adaptar los muebles de la casa para lograr una mejor funcionalidad. Entonces, que ya no necesite llamar a la mujer para ir a la heladera a buscar o al esposo para ir a buscar algo, sino que él, por el ambiente en el que tiene, va a poder moverse tranquilamente y hacerlo por sí solo. O sea, siempre intentamos mantener la autonomía lo máximo posible. Carolina, ¿y esto tiene mayor incidencia en hombres que en mujeres? ¿Es Sí, igual? Es un poquito más en hombres, pero casi igual. Es 1,5 hombres cada una mujer, o sea, un poquito más en hombres. ¿Y eso no se ha estudiado por qué, digamos, esa diferenciación? No, o sea, se han hecho estudios, pero no hemos encontrado ningún factor hormonal para claro, como para que evidencie por qué, Exacto. digamos, que dé una explicación certera. Bueno, entonces ya saben que es importante, ¿no?, la consulta temprana, atender a los síntomas, a ser más observadores y obviamente a ir al médico ante cualquier dificultad, ¿no? Siempre es mejor una consulta de más. Sí, sobre todo para descartar que no sea otra cosa. O sea, nosotros el Parkinson, el diagnóstico se hace clínico, es decir, con el examen físico y un interrogatorio. Siempre pedimos algún estudio, pero para descartar que no sea otra cosa. Bueno, muchísimas gracias, Carolina. No, gracias por a ustedes. acompañarnos. Que tengas buenas tardes. Nos vamos a la pausa, ya volvemos.